el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Síganme y los haré pescadores de hombres, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios, Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 14. ¿A qué nos llama Dios en este día? ¿A qué nos invita Dios en esta reflexión? Dios nos quiere hacer pescadores de hombres, pero no pescadores cobardes, no pescadores temerosos, no pescadores miedosos. Y nos va a colocar un ejemplo. Arrestaron a Juan el Bautista y Jesús no fue un pescador cobarde. Jesús no dijo, metieron preso a Juan, me voy a esconder. No, Jesús dijo, metieron preso a Juan, me voy a predicar. Que esos pescadores seamos nosotros valientes, que Cristo necesita para atraer a los demás. Vamos a ver de qué se trata este Evangelio de San Marcos capítulo 1, versículo 14 al 20. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Llegó la hora de evangelizar. Lectura del primer libro de Samuel. Había un hombre en Ramá, de la tribu de Efraín, llamado Elcaná, que tenía dos mujeres, Ana y Peniná. Peniná tenía hijos y Ana no los tenía. Todos los años Elcaná subía desde su ciudad al santuario de Silo para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecerle sacrificios. Ahí vivían los dos hijos de Elí, Jofni y Pinhas, sacerdotes del Señor. Cuando ofrecía su sacrificio, Elcaná daba a Peniná y a cada uno de sus hijos su parte, pero a Ana le daba una porción selecta, porque la amaba con predilección, aun cuando el Señor no le había concedido tener hijos. Peniná, su rival, se burlaba continuamente de ella a causa de su esterilidad, y esto sucedía año tras año, cuando subían a la casa del Señor. Peniná la humillaba y mortificaba, y Ana se ponía a llorar y no quería comer. Una vez Elcaná le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Acaso no valgo yo para ti más que 10 hijos? Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos. Te ofreceré, Señor, un sacrificio. Todos. Te ofreceré, Señor, un sacrificio. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo
templo santo que está en Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio. Aleluya, aleluya. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Digámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de predicar su divina palabra, de evangelizar, de llevar su mensaje. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine para meditar esta divina palabra. Digamos todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada uno de ustedes. Un abrazo en la distancia. Me alegra poder compartir con ustedes en este día la palabra de Dios. Hermanitos, hoy es lunes 10 del mes de enero. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta hermosa oportunidad. La palabra de Dios hoy dice: arrestaron a Juan el Bautista. Arrestaron, metieron preso, lo metieron en la cárcel. Querían atemorizar, querían asustar a Jesús. Y le agarraron a un familiar, un primo. Y se lo llevaron preso. Y a Jesús no le dio miedo, mira. Y a Jesús no le preocupó, siguió predicando y empezó a decir a la gente: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Crean en el Evangelio. Y fue y llamó a más personas.
Y fue y llamó a Pedro, a Santiago, a Andrés, a Felipe. Fue y los llamó y le dijo, vámonos a predicar, vámonos a evangelizar. Por el contrario del miedo que querían sembrar en Jesús por predicar, por llevar la palabra, por el contrario del susto que querían darle a Jesús, pues lograron que Jesús fuera más valiente. Lograron que Jesús fuera más predicador, pues más echado para adelante. A veces las adversidades en la vida nuestra, a veces las contrariedades truncan nuestro futuro, truncan los estudios, truncan el trabajo, truncan el matrimonio, o truncan, o impiden que realicemos proyectos, que realicemos metas. Mire, cuando yo estudiaba en el seminario, pues a mí varias veces me dieron ganas de retirarme del seminario. Y bueno, fueron varios los motivos por los cuales quería retirarme del seminario, porque no soportaba a mis compañeros, porque era muy difícil estar sin la familia, porque estaba muy lejos de mi casa. Por muchos motivos quise retirarme del seminario. Y sin embargo, ahí estaba, perseverando, pidiéndole a Dios, haciendo oración, pidiéndole al Santísimo que me ayudara. Y yo le doy gracias a Dios por el don de la perseverancia, ¿verdad? Porque gracias a Dios, pues, logré perseverar y ahora soy sacerdote. Y yo le doy muchas gracias a Dios por el ministerio sacerdotal. Uno en la vida, los problemas, las dificultades, las contrariedades que se encuentra, deben ser el motivo para seguir adelante. No por algo comienza el Evangelio hoy diciendo, arrestaron, metieron preso a Juan el Bautista. Porque el evangelista nos quiere enseñar que el que metan preso a Juan, que el que metan preso a un pariente de Jesús, que el que metan preso a una persona que estaba haciendo el mismo trabajo de Jesús, no le dio miedo. Jesús no fue cobarde, como algunos por ahí. Jesús no fue miedoso. Siguió predicando, siguió evangelizando. Mire, a veces en la vida matrimonial también sucede así. En la vida matrimonial los esposos pues tienen un problemita y los convierten en un problemota. Y entonces la esposa dice, pues ya no podemos estar más. Pues ya no podemos estar más juntos. Pues ya no quiero vivir más con usted, vamos a separarnos. Y a veces hay matrimonios que se separan, que se alejan, pierden la gracia, pierden el don del matrimonio, porque un problema los separó, porque un problema los dejó tirados, porque un problema en la vida les ocasionó una separación y eso está mal. El matrimonio es para llevarlo de dos. ¿Qué vamos a tener inconvenientes en la vida todos los seres humanos y los casados más? ¿Qué vamos a tener contra la vida? Pues claro que sí, todos los seres humanos y los casados más. A veces los muchachos que estudian en la universidad, a veces los jóvenes comienzan a estudiar una carrera universitaria y empiezan con frío, con brío, y allá terminan con escalofríos. Yo no puedo, yo mejor me cambio, yo no soy capaz, yo no logro aprender, esto me quedó muy difícil, esto me quedó muy grande. Oye, la palabra de Dios dice que no podemos tener miedo a las adversidades. Que fulano de tal se retiró, no pudo y era el más inteligente y yo también me voy a retirar. No, Juan el Bautista lo metieron preso. Era familia de Jesús, era pariente de Jesús, hacía lo mismo que Jesús, predicar la palabra de Dios. Y nos dice, y Jesús se cayó la boca, y Jesús tuvo miedo, y Jesús dejó de predicar. Y ese fue el fin de la predicación de Jesús. No, Señor, dice la palabra de Dios. A Juan el Bautista lo metieron en la cárcel y Jesús se puso a predicar. Conviértanse, crean en el Evangelio. Los problemas, las dificultades que vemos en las personas deben ayudarnos a superarnos. Deben ayudarnos a crecer. A veces cuando salgo a la calle y ando caminando, me doy cuenta de muchas situaciones. Mire, en estos días iba por allá en una estación de servicio, una bomba de gasolina, y me quedé tan impresionado porque había una persona que le faltaba un brazo, una mano, no lo tenía. Y esa persona estaba colocándole combustible a los carros o el gas, con el brazo que tenía bueno.
Agarraba y colocaba combustible. Y con la otra mano le pegaba las tapas, subía, tocaba los botones. Y yo decía, oye, esta persona sin un brazo puede colocarle combustible a los carros. Y a veces yo con 2 brazos ni siquiera saco la basura de la casa. A veces yo con 2 brazos ni siquiera lavo, ni siquiera plancho, ni siquiera soy capaz de barrer la casa. Las contrariedades, los conflictos en la vida a nosotros nos cierran oportunidades. Los conflictos en la vida a nosotros nos paralizan. A Jesús le dijeron, mire, Juan está preso. Escóndase, guárdese. No, Señor. Jesús se puso a predicar. Jesús se puso a evangelizar. Jesús se puso a decirle a la gente, conviértanse y crean en el evangelio, en la buena nueva. Se siguió predicando. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios hoy? ¿A qué nos invita? ¿A qué te llama? No seas un cobarde en la vida. No seas una persona miedosa. No seas una persona negativa. En la vida somos a veces tan negativos. Somos en la vida a veces tan de retroceso, tan pesimistas, que voy a emprender un negocio, pero eso me va a ir mal. Que voy a hacer una labor, no, ¿será que se puede? Pues diga, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, echa para adelante. Con la gracia, con la ayuda de Dios, esto va a ser una bendición, esto va a ser un éxito. Con la ayuda, con la gracia de Dios, esto va a ser lo mejor, el mejor negocio. Con la ayuda, con la gracia de Dios, esto va a ser grande, va a ser bonito, Dios me va a ayudar. No seas en la vida pesimista. Miren cómo el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 14, nos va a mostrar a Juan el Bautista preso y a Jesús sin miedo predicando la palabra de Dios. Decía un obispo, Monseñor Ramón Antonio, que aprendí y me gustaba lo que decía una vez, y de dónde lo sacaría no sé, pero lo decía. Decía Monseñor, cuando la iglesia se oprime, ella crece. Y decía un santo, la sangre de los mártires es semilla para nuevos cristianos. Cuando la iglesia es perseguida, cuando los obispos, los sacerdotes somos perseguidos, pues la iglesia va creciendo y va aumentando. Pero necesitamos de tener valor para predicar la palabra. Que metan a alguno preso. Que coloquen, bueno, en estos días le decía en una misa, admiro mucho a un fray, no sé cómo se llamará, pero lo vi por allá en otro país, que fue y se paró en una clínica de estas donde matan a los niños del vientre de la mamá, le quitan la vida, la interrumpen el embarazo, y fue y se paró y dijo que no estaba de acuerdo con interrumpir los embarazos. Lo metieron preso, lo hallaron preso. Oye, qué admirable, qué bonito. No le tuvo miedo, predicó, dijo, quedó grabado, quedó marcado. Y tenemos a un sacerdote que dijo que no estaba de acuerdo. Y no solamente lo dijo, no solamente lo anunció, allá se paró y dijo, no estoy de acuerdo con esto. Esto es una forma de matar a los niños y no estoy de acuerdo. No le tuve. Porque es que él habló en contra de eso, entonces todos los padres vamos a tener miedo y no vamos a hablar en contra de él porque no da igual. Pues ¿cuál es el problema? A Juan el Bautista lo encarcelaron y Juan el Bautista no se cayó. Juan el Bautista siguió hablando hasta que le volaron la cabeza. Y cuando Jesús vio que a Juan el Bautista lo había metido preso, pues él no sintió miedo, pues él no se asustó, él no se puso bravo, pues puso a predicar, conviértanse. Ustedes que hicieron eso, conviértanse ni quieran el Evangelio. Cambien de vida, cambien la actitud. Y a eso nos va a invitar el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 14 al 20, que vamos a meditar en este día. Oído al tambor, paren la oreja. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, lo arrestaron, lo metieron preso. Lo agarraron, se lo llevaron para el calabozo. Y meter a una persona presa significa que las personas que actúan de la misma manera, las personas que se comportan de la misma forma, pues pueden ir presos. Meter a una persona presa, arrestar a una... Y Juan el Bautista no era ningún ladrón, Juan el Bautista no era ningún malhechor, Juan el Bautista no andaba robando, no andaba en caminos malos. ¿Saben qué hacía Juan el Bautista? Predicar la palabra de Dios. ¿Saben qué hacía Juan el Bautista? Evangelizar. ¿Saben qué hacía Juan el Bautista?
decirle a la gente que se convirtiera. Y aún así lo metieron preso. Que metan a un sacerdote preso por predicar la palabra de Dios, eso no es raro. Eso no es de ahorita, eso es de siempre. Entonces le estaban dando una enseñanza a todo el pueblo. Si ustedes siguen creyendo en esto, si ustedes siguen pensando en esto, si ustedes siguen actuando así, entonces le va a ir mal, van a ir presos. Era una forma de callar a los cristianos. Era una forma de callar a Juan el Bautista y a sus discípulos. Pero miren, me llama la atención la valentía que tenía Jesús. Me llama la atención que Jesús no le tenía miedo a nadie. Que a Jesús no le asustaba a quien quería, sino quien podía. Y nadie asustaba a Jesús. Lo metieron preso. ¿Por qué? Por andar predicando, por andar evangelizando. Miren lo que dice la palabra de Dios. Jesús se fue a Galilea para predicar el evangelio de Dios. Miren a Jesús. Miren, conozcan a Jesús. Jesús era una persona de guáramos, valiente. Jesús era una persona de que no le tenía miedo a nadie. A veces el padre Marcos predica y predica un poquito duro y dice, ay padre, tenga cuidado porque le van a hacer... Usted no conoce todavía nada de la vida de Cristo. Miren a Jesús, toreando a los fariseos, toreando a los judíos, toreando a los soldados, a todos predicándoles. Y lo hicieron. Y el día en que se murió Jesús fue cuando le llegó la hora, no otro momento. Y el día que apresaron a Jesús fue cuando le llegó la hora. Por predicar la palabra de Dios, por llevar la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? A Jesús no lo asustaron porque le metieron preso a un primo. A Jesús no lo asustaron porque le metieron preso a una persona cercana. A Jesús no lo asustaron porque le metieron preso a una persona que compartía la palabra de Dios. No, eso no lo asustó a Jesús. A Jesús le metieron preso a un primo y siguió predicando la palabra de Dios. Ojalá ustedes y yo tuviéramos ese valor de Cristo. Miren, a veces nos ponemos a predicar, a evangelizar, a hablar a la gente de Dios y nos dicen, calle la jeta, calle la boca, cállese. Y a veces nos callamos y decimos, ay no, este me habló muy feo, este me trató hasta con grosería. Oye, una palabra no quiebra hueso. A veces estamos llevando la palabra y nos dice, uy, ahí viene el santurrón y con ese cuchillo de cartón nos cortan. Ahí viene el que lo pasa, el beato, el que lo pasa en la iglesia y con ese cuchillo de cartón nos corta. Imagínense que nos metan presos, pues, ¿te va preso? Sigue predicando. No, dejo de predicar, ya no predico más. A Jesús le dijeron, metieron a Juan el Bautista preso y él siguió predicando. Y decía, oigan, y decían, se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios ya está cerca, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Jesús tenía un ideal, Jesús tenía un trabajo que cumplir y a él no le importó que lo criticaran, a él no le importó que lo juzgaran, a él no le importó que lo señalaran. Cristo tenía un trabajo que hacer y lo llevó a cabo. Ustedes y yo tenemos que evangelizar y tenemos miedo y tenemos pánico y tenemos lo que se llama temor. Y andamos todos asustados. Nos cortan con un cuchillo de cartón, con palabras sencillas. No, eso no es así. La predicación hay que llevarla. Que nos digan, que nos critiquen, que nos señalen, que hagan mofa, que hagan burlas, que hagan chistes, que hagan videos, que bueno, que hagan lo que le venga en gana. Pero no debemos tener miedo. Miren, y no solamente eso, Jesús enseñó a la gente también a predicar. Miren, cuando hay una persona valiente para predicar, cuando hay una persona valiente para decir en esta casa se reza el rosario, en esta casa se escucha el evangelio, en esta casa se predica la palabra de Dios. Cuando hay una persona valiente para decir, mire, en esta casa pase lo que pase, aquí vamos a escuchar la misa con el padre Marcos Galvez. Y al que no le gusta, bueno, miren lo que hace Jesús, atrae a más gente, motiva a más gente. Esto de la predicación, de la evangelización, aunque de inicio parezca que no tiene ningún sentido, aunque de inicio parezca que no tiene ningún origen, ningún fin, atrae a mucha gente, mire. Oigan, caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano, Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús le dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombre. Inmediatamente dejando las redes, lo siguieron. Cuando hay una persona convencida de Dios, cuando hay una persona convencida de las cosas de Dios, cuando hay una persona convencida que predica, que lleva la palabra de Dios, y otro que no sabe de eso, pero sabe de alguna otro arte, lo ve, se anima a seguir a Jesús.
Miren, muchos de ustedes son testigos. Que hay muchos de ustedes que no leían la Biblia, por ejemplo. A diario me mandan mensajes diciéndome, padre, yo tenía yo no sé cuántos años viviendo en concubinato. Pero gracias a la escucha de los evangelios del día con el padre Marcos Galvez, pues ya me casé, padre, felicíteme. Y felicitaciones le mando. Muchos me decían, padre, yo no entendía la Biblia. Pero gracias a la escucha del evangelio del día, ahora la estoy entendiendo. Cuando hay una persona que motiva, cuando hay una persona que predica, cuando hay una persona que reza, cuando hay una persona que hace las cosas de Dios, llama a otras personas. Hagamos el bien, no miremos a quién, los buenos somos más. Llegó la hora de predicar. Miren, esto de la predicación, de la evangelización, de rezar el Santo Rosario, de llevar la palabra de Dios, de compartir el evangelio que están haciendo muchas personas, esto tiene grandes bendiciones y tiene grandes éxitos y tiene grandes regalos. Ustedes y yo no nos podemos achicopalar, no nos podemos enfriar porque vengan tontos a decirnos, oye, el santurrón o el beato o la monja o el curita. No le prestes atención a eso, la palabra lleva el viento. Jesús fue y llamó a dos. A Pedro, venga para acá. Andrés, venga para acá. Y los haré pescadores de hombres, dice la palabra de Dios, que estos hermanos, Simón y Andrés, dejaron todo y lo siguieron. El día en que las personas vean en nosotros un convencimiento radical, un convencimiento seguro, verdadero de lo que estamos predicando, la gente seguirá a Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque me ha mandado a este pueblo de Santa Rosa. Me ha mandado a este pueblo de Santa Rosa y estoy muy contento. Porque ahora estoy viendo los frutos de la evangelización. Y seguirá dando frutos la evangelización. Cuando llegué al pueblo de Santa Rosa, siempre lo he dicho y se lo vuelvo a repetir. Porque es un ejemplo. Cuando llegué a Santa Rosa, pues no eran muchas las personas que iban a la misa. Eran personas que, bueno, iban a la misa y algunos cantaban, otros no cantaban, otros respondían la misa y otros no. Y empezamos a trabajar y a predicar la palabra de Dios y a ayudar a los necesitados y a hacer la caridad en la iglesia a través de Cáritas, la olla solidaria. Y empezamos a recorrer los barrios, las comunidades. Casi 5 años voy a cumplir trabajando aquí en Santa Rosa. Y ahora yo puedo decir que la gente se animó. Tenemos 8 seminaristas estudiando en el seminario. Tenemos un poco de monanguillos que nos ayudan en el altar. Tenemos un ministerio de música. Tenemos a personas comprometidas, más de 300 personas trabajando ahorita en diciembre en este trabajo, en este ayudar a los niños. Oye, cuando la palabra de Dios se predica, cuando no hay miedo, hay valentía, hay entusiasmo de parte del ministro de sacerdote, pasa lo de Santiago y Juan. Vengan, ayúdenme y los haré pescadores, hombre. Dejarán lo que están haciendo. Y hay muchas personas en la parroquia que dejan de hacer lo que hacen por ayudar al sacerdote. Sí, y yo lo he visto. Padre, estoy muy ocupado, pero para usted lo voy a ayudar. Padre, de verdad que ahorita no puedo, pero voy a hacer una excepción porque le voy a ayudar. Porque usted es una persona que trabaja. Mire, hay gente que se me ha acercado ahí en la parroquia y me ha dicho, padre, yo no sé cómo hacer la caridad, pero aquí le voy a dar este animalito, le voy a dar esta gallina, le voy a dar esto para que usted haga un sancocho para que ayude a la gente, pues. Porque veo que usted ayuda, porque veo que usted trabaja. Bueno, lo mismo pasaba con Jesús. Vengan, los haré pescadores de hombres. Dejaron todo, lo siguieron y fueron a ayudarlo. Cuando hay personas que no tienen miedo, que predican con valentía, con entusiasmo, motivan a la gente, esas personas se dan cuenta, analizan y dicen, oye, qué bendición. Vale la pena ser católico, vale la pena ser creyente. Un poco más adelante dice la palabra de Dios, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en la barca remendando las redes. Los llamó y ellos, dejando la barca y a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Jesús no tuvo miedo, Jesús no retrocedió, Jesús no fue cobarde. Arrestaron a Juan el Bautista y se puso a predicar, a evangelizar. Se encontró a Santiago, a Simón, a Pedro, a Andrés, los llamó y le dijo, vámonos a trabajar, los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos lo siguieron. Cuando el pueblo, cuando la comunidad ve que el pastor los acompaña, cuando el pueblo y la comunidad ve que el pastor está con ellos, cuando el pueblo y la comunidad ve que el sacerdote está de su lado, les apoya, les anima, les reconforta, el pueblo lo sigue, el pueblo se anima, el pueblo sigue adelante.
Pero cuando el sacerdote es un dormido, cuando el sacerdote es un miedoso, cuando el sacerdote es un cobarde, cuando el sacerdote no tiene un tiempo para poder salir a acompañar al pueblo a hacer alguna actividad, ni una procesión, no le hace ni el bautismo, no le apoya en nada, pues el pueblo se vuelve dormido. Cuando usted vaya a una iglesia y se dé cuenta que hay gente que ni siquiera canta, que ni siquiera hay gente que responde la misa, es porque el sacerdote no ha motivado. Es porque el sacerdote ha sido temeroso, tiene miedo o está en la plena pereza, el diablo lo tiene amarrado. Oremos por los sacerdotes para que a ejemplo de Cristo pues se despierten y sean aquellos que vayan a predicar, a evangelizar sin miedo, sin cobardía, con valentía. Oremos por los sacerdotes para que nosotros los sacerdotes tengamos ese entusiasmo. Y yo sé que este evangelio lo están escuchando varios sacerdotes. Y yo sé que este evangelio lo están escuchando varios ministros. Y yo sé que este evangelio se está escuchando por radio, por televisión. Que este evangelio se está escuchando por redes sociales. Y yo los saludo a todos y les envío un abrazo de diferentes lugares del mundo que lo están escuchando, lo sé. Porque a diario me escriben. Pero también mire usted que está escuchando este evangelio, no se quede de brazos cruzados. Pedro, Simón y Andrés, Santiago y Juan pudieron quedarse remendando las redes, se levantaron y siguieron a Jesús. Hay veces que tu párroco te llama a trabajar en la iglesia. Hay veces que tu párroco te invita a trabajar en las cosas de Dios. Hay veces que tu párroco te anima a que te levantes, a que hagas algo y usted es un tremendo flojón. Usted es un tremendo perezoso. Usted es un tremendo comodón. Dice, no puedo, no tengo tiempo en este momento. Oye, deja de ser perezoso, deja de ser miedoso, deja de ser cobarde. Si Dios te ha llamado, ve a trabajar, ve a ayudar. Que esta palabra de Dios nos ayude a ser pescadores de hombres. Muchos hombres andan en otras redes, andan en otros caminos. Y ustedes y yo debemos rescatarlo. Que nos quieran meter a la cárcel, que nos quieran señalar, que nos quieran apuntar, que nos quieran humillar, que nos quieran amenazar. No le presten atención a eso. A Juan el Bautista lo metieron preso y Jesús no tuvo cobardía. Que los cristianos de este tiempo no seamos cobardes. Que si viene un evangélico a predicarnos, que ustedes y yo terminemos predicándoles a ellos. Que si viene alguna persona a amedrentarnos, a asustarnos, a decirnos cualquier cosa, que ustedes y yo no le demos gusto. Que si viene alguna persona a burlarse por lo que tenemos en la casa de las cosas de Dios, que ustedes y yo no las votemos, que no seamos cobardes. Sí soy cristiano y con mucho gusto, sí tengo la cruz y con mucho gusto, sí voy a la misa. ¿Y cuál es el problema? Hay personas que a veces necesitan ser ubicadas. Y ustedes y yo a veces somos muy tonticos y nos quedamos, ay, es que yo no cargo la Biblia porque me da pena, que mi vecino se estaba riendo de mí. Pues ríe con él, ¿cuál es el problema? Pero no seamos personas cobardes en la vida cristiana. Seamos personas valientes, respetuosas, pero que enseñemos a los demás que vale la pena ser cristiano. Que enseñemos a los demás que no tienen por qué venir a reírse, que no tienen por qué venir a señalarnos. Y si algún día llegamos a ir a la cárcel o nos persiguen, que digamos gracias, Señor, por este momento. Y que ese sea el motivo para seguir predicando. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.
que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.